Este episodio es patrocinado por Simibaby, el aliado que acompaña a las mamás primerizas y las expertas desde el nacimiento hasta la primera infancia del bebé. Simibaby, contigo en cada pasito. Hola, bienvenidas a un episodio de Mamás en Pausa. Hoy estoy muy contenta porque nos está acompañando Esther de Entre Moms, que yo empecé a seguir hace mucho tiempo en redes porque tiene un contenido muy bonito alrededor de lactancia, alimentación, es mamá. Ahorita ella nos va a platicar mucho más de lo que hace. Pero hoy estoy contenta porque vamos a hablar de un tema que ustedes, usuarias, nos piden mucho y sobre todo del que no es que se hable poco porque sí hay mucha información, pero quisiera abordarlo desde la postura más honesta, que es cuando estamos cansadas de la lactancia. Desde que nace el bebé, todo el mundo, lo cual está muy bien, nos empieza a impulsar que la mejor decisión que podemos tener y lo mejor que podemos hacer por el bebé es lactarlo. Pero hay muchas veces que se siente esta culpa y que nadie se atreve a decirlo tan abiertamente, que llega un punto en donde estamos cansadas y no queremos hacerlo más. Así que si están aquí, hoy no se sientan juzgadas y bienvenida, Esther. Muchísimas gracias, Lore. Muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Yo también, porque aparte sé que toda la información que das es muy valiosa y que lo haces muy bonito desde un punto muy empático. Entonces, cuéntame quién eres. Gracias. Mi nombre es Esther, soy creadora de Entre Moms, ya llevo con este espacio poco más de 6 años y evidentemente la parte que me ha permitido empatizar con muchas familias a lo largo de este tiempo pues es la vivencia personal, ¿no? Soy mamá de 2 chiquitos, mi primera niña que ya tiene 6 años, la lacté por casi 4 y mi segundo que tiene 2 años y medio, soy mamá lactante todavía activa, siempre cuento y con gran orgullo porque al final del día una mamá que lacta sabe el camino que ha recorrido, que llevo poco más de 6 años en la lactancia. Tuve una pequeña pausa destetando a mi mayor, pero ahí seguimos. Así que quisiera yo dar muchas herramientas y contenido importante y valioso para una mamá que pasa por muchas emociones en ese camino. Ok, incluso tú tienes un taller de destete, ¿correcto? Correcto. Ok. Si alguien que te está escuchando quiere seguirte en tus redes, ¿cuáles son? El taller de hecho, se llama Destete Consciente. Okay. Justo lo que quiero es que tengan decisiones o que tomen decisiones de manera consciente. Y mi espacio Entre Moms, Entre_Moms, así me encuentran en todas las redes sociales. Ok, perfecto. Va. Entonces, bueno, empecemos desde el principio, ¿no? Siempre nacen los bebitos y desde el momento en el hospital, desafortunadamente, hay un montón de desinformación, ¿no? Y entonces dicen, ay, no, es que no te está bajando la leche, déjame le damos un biberoncito, ¿no? Y sabemos, o tú repíteme la frase bien dicha, que una onza que le demos de biberón va a ser la misma onza que dejemos de producir. Entre más estimulación hay, más producción tenemos. Ok, pero bueno, hoy pensaríamos que muchas mamás lo saben y no lo saben. Entonces, desde ahí el camino empieza a ser súper complicado. Creo que también algo que nos pasa en la lactancia es que creemos que va a ser algo súper natural, ¿no? Pues lo hacen los animales, los humanos, para algo tenemos pechos. Y es una locura lo difícil que puede parecer el inicio. ¿Qué le recomendarías tú a una mamá que hoy está empezando, que puede hacer en esta etapa de confusión y decir, ¿qué es esto? La información es valiosa, o sea, sabemos perfectamente que la información nos va a poder permitir tomar decisiones desde ahí, desde la información, y eso ya va a cambiar completamente el panorama, ¿no? Mamás que se acercan a mí en prenatal y que justo, incluso una de las preguntas que nos hacen, ¿cómo me garantizas que tomando tu taller voy a poder lactar? La realidad es que yo no tengo ese poder para que tú puedas llevar a cabo esa lactancia, ¿no? Sin embargo, lo que sí te voy a asegurar es que la decisión que tú tomes, la tomes desde la información y entonces va a ser una decisión consciente, una decisión que fue por cuestión propia, no por comentarios ajenos, por personas que te dieron sus perspectivas, inclusive pues, sus propias vivencias, ¿no? Entonces, genérate tú tu propio camino desde esa información que vas a ir aprendiendo. Y permítete también el tropezarte, ¿no? En el camino, porque de eso es lo que uno va aprendiendo y formando su propio criterio. Claro, y sobre todo ser pacientes con nosotras, ¿no? Como que sentimos luego que nos puede hacer malas mamás tomar ciertas decisiones, independientemente en la lactancia o no, y creo que eso nunca se quita. Es que al final del día es que ser mala mamá, ¿no? O sea, nada, ya por estar preocupadas, por ser buenas mamás, ya somos buenas mamás. Exacto. Pero bueno, entramos como a todo este mundo de lactancia y empieza a haber como una etapa en donde dices, creo que ya la entendí, creo que ya la agarré, ¿no? Y acá normalmente hay 2 caminos. Está el camino en las mamás
en que lo pueden llegar a disfrutar muchísimo. Ese fue mi caso. Yo digo que me hubiera encantado ser asesora de lactancia, pero me encantó, la disfruté, muy difícil al inicio, pero como que sobreviví, ¿no? Mi segundo hijo me destetó a mí, digo de forma irrespetuosa, porque yo no quería, yo quería seguirle, y a él le valió madre un día y dijo, Fue su propia gracias por participar. Al año 2 meses me mandó por un tubo. Pero también están todas estas mamás que creo que hoy no se dice mucho, en que no disfrutan la lactancia y en que yo quisiera comunicar, por lo menos yo sé que tú eres asesora y sé que también lo haces de forma empática, en que si alguien no lo está disfrutando, está bien también, ¿no? Creo que hoy en este mundo de información y esta cantidad de información que tenemos, nos hacen sentir eso de, uy, no, como es lo mejor para tu bebé, si ya no lo haces, súper tache. Y es muy válido por distintas razones que hay muchísimas mamás que quieren parar de hacerlo. Entonces vamos a hablar un poco de eso para que encuentren, si es que lo quieren dejar de hacer, cómo pueden hacerlo. ¿Qué le recomendarías tú a una mamá que probablemente no ha tomado la decisión, pero que hoy quisiera revisar su lactancia, por así decirlo? Que sí sabemos que la lactancia es el mejor alimento para el bebé, indudablemente, pero algo que siempre fomento, la lactancia al final del día es una opción, ¿ok? No es tu obligación el lactar. Qué bueno que hoy por hoy ya tenemos un poco más de información sobre la lactancia y sus beneficios y demás, pero la lactancia nunca debe costarte tu salud mental. Entonces, si en cualquier momento, llámese en los primeros días, llámese al mes, a los 6 meses, al año, a los 2, el tiempo en el que estés, si la lactancia empieza a costarte tu salud mental, replantearte qué quieres hacer con ella. Porque al final del día la lactancia es el eslabón más débil. Siempre creemos que debido a la lactancia yo estoy cansada, que debido a la lactancia me siento esclavizada. Preguntarte realmente, ¿la lactancia es lo que lo está provocando o hay algo más que entonces nos hace solo creer que es esto? Porque al final del día también la sociedad te hace pensar que debido a que eres una mamá lactante estás cansada. Pero, ¿qué pasa con la red de apoyo de la mamá? ¿Qué pasa con inclusive las vivencias laborales, ¿no? Lo que hoy por hoy podemos tener como derechos. O sea, hay una carga no solo física, sino también mental de la mujer en la que nos hace creer que si nosotros destetamos, muy probablemente vamos a poder sentirnos menos cansadas. A ver, y creo que eso va a ser completamente falso porque sabemos el esfuerzo y el tiempo y la dedicación que lleva lavar biberones, preparar esa leche, tenerlos limpios. Tienes que salir y tener lo que tengas que llevar para sustituir esa leche. Entonces, como dices, creo que eso es un mito. Y es lo que nos hace ver cómo los diferentes tipos de lactancias conllevan, o sea, un trabajo, ¿no? Por eso es que ninguna es más fácil que otra. Al final del día ahorita estás destacando puntos en donde es una labor grande, también una lactancia artificial, ¿no? Una lactancia con fórmula. Y es el mismo o similar del trabajo que realiza una mujer que lacta directamente del pecho. Entonces, aquí va mucho a qué te viene bien a ti. Ok. Estás hablando ahorita de salud mental y me parece un tema súper importante porque yo creo que lo más complejo de cuando tenemos bebés es cómo nos cambia todo este chip, esta subida y bajada de hormonas, cómo nos cambia radicalmente la vida, ¿no? Y creo que lo único que nos puede mantener así como siguiendo día a día, a flote de no morir en el intento, es el tema de la salud mental. De los casos que ves, que tú ves casos todos los días, ¿cuáles son los que te han llamado la atención y qué información crees que pudieras compartir para que las mamás sepan y estén seguras que el tema de la salud mental es importantísimo? Justo en un proceso de destete, algo que complica mucho el poder realizar el proceso de destete es que hay una culpa detrás, ¿no? Okay. Culpa por continuar, pero culpa también por dejar, ¿no? Entonces, si la mamá no está sostenida, ¿cómo pretendemos que pueda sostener el llanto de un niño que te está pidiendo continuar con la lactancia, ¿no? Okay. La mamá indudablemente necesita tener detrás un sostén para poder ser la que va a calmar, la que va a consolar, la que va a contener. Porque ¿quién contiene a ella? Entonces, cuando estamos nulos de esa contención como mamá, pues es en donde muchas veces por cansancio físico y a la vez también un cansancio emocional, pues continúas con la lactancia, pero ¿a costa de qué, no? Entonces, yo sé que hay diferentes tipos de maternidades, aquellas maternidades autónomas, indudablemente conlleva un reto mayor,
pero no quiere decir que no se pueda lograr, ¿no? Entonces, creo que la red de apoyo que puede tener la mamá no solamente nos va a funcionar para que la lactancia continúe, sino también para que la lactancia finalice, ¿no? El ciclo se cierre. En el momento en que ellas En el quieren. momento que tiene que cerrarse. Y la parte física, ¿cómo crees que influye? O sea, todo este cansancio físico, ahorita hablábamos del mental, ¿cómo es que influye la lactancia? ¿O crees que en realidad todos vamos a estar igual de cansados? Muy probablemente, digo, cuento que llevo 6 años de mi vida en lactancia, sin embargo, ambas lactancias que he tenido son lactancias muy privilegiadas, ¿no? El privilegio que tengo de poder tener una red de apoyo, el privilegio que tengo de incluso venir acá, sentarme contigo y saber que mis hijos están bien, es lo que me ha permitido continuar por este tiempo. No todas las maternidades son iguales. Entonces, es por eso que no podemos juzgar cuándo se termina una lactancia, porque puede ser que para mí, yo te estoy platicando esta expectativa a la que muchas veces las redes sociales nos lleva, el querer lactar cierto número de años, pero quizá tu realidad no te permite llegar a ello, ¿no? Entonces, es ahí cuando tienes que poder ver en retrospectiva, ¿no? Y saber pues cuál es la red de apoyo con la que cuentas y de ahí partir para tomar decisión, ¿no? Ok, bueno, ahorita cuando te presentaba decíamos, eres asesora de lactancia, tienes una cuenta en donde vives haciendo contenido sobre lactancia y otros temas, pero es uno de tus fuertes. Pero ahora quisiera que como mamá me dijeras también, ¿qué ha pasado por tu mente? Ahorita que dijiste 6 años y yo, ¡oh, wow! 6 años, ¿no? Pero estoy segura de que has tenido muchísimos momentos de quiebre en donde dices, ¿qué es esto? Ya lo quiero soltar. O en esas noches en donde el bebé, no sé cuál sea tu caso específico, pero que solo con el pecho se duerme, entonces seguro dices, ya no quiero que sea yo su único alimento, chupón, lo que sea. Entonces cuéntame esos momentos de quiebre que tú, siendo asesora de lactancia, teniendo toda la información, has querido decir, no puedo más. Algo que aprendí, ¿no? Yo creo que todas las que somos mamás primerizas, y algo que está bien y que de repente cuando ya quieres destetar lo ves como un problema, pero algo que siempre hacemos es calmar con el pecho, ¿no? O sea, el niño, pecho, el niño quiere dormir, teta, el niño lloró, teta, ¿no? Y entonces te la pasas haciéndolo, no está mal, ¿no? Llega un punto en donde lo piensas e incluso la sociedad te hace creer que estuvo mal. La realidad es que no está mal, fue tu manera de poder sobrellevar tu lactancia. Sin embargo, con ese aprendizaje de la primera, ya teniendo una segunda lactancia, dije, no me va a volver a pasar, ¿no? O sea, tengo que encontrar, y es lo que muchas veces nos pasa, nos creemos poco capaces de poder calmar con otra cosa más. Y entonces existe todo un mundo de posibilidades, que es el que descubres en un destete, en donde puedes calmar, en donde puedes volver a hacerlo dormir, en donde puedes sostener un llanto, un berrinche, una pataleta, lo que tú quieras. Entonces, en la segunda lactancia lo viví, ¿no? Traté de que no fuera mi único recurso, y gracias a eso sí vi un cambio de una lactancia a otra, ¿no? Hoy por hoy que ya estoy en esa segunda lactancia, pues al final del día siguen habiendo esos tipos de momentos, pero creo que lo más retador de la lactancia, incluso personal, son comentarios que en lugar de hacerte sentir pues felicitada, ¿no? Ahorita tú me dices, wow, qué padre, claro, es un comentario que viene desde la parte positiva. Sin embargo, en redes sociales, ¿no? Parte de lo que es mi trabajo, no siempre te vas a encontrar ese tipo de comentarios, y es la realidad. Ahí son personas desconocidas, son personas que llegan y te dicen, ¿cómo lactar a un niño tanto tiempo? Y entonces en lugar de sentirte felicitada, te sientes enjuiciada. Obviamente la información que hoy por hoy yo tengo me permite saber que lo que estoy haciendo pues es parte de los beneficios que le estoy queriendo otorgar a mis hijos, pero una mujer que no tiene acceso a ello o que incluso esos comentarios lo recibe por parte de un profesional de salud, es ahí en donde te hace dudar si lo que estás haciendo de verdad es bueno o no, ¿no? Okay. Entonces el poderte incluso autofelicitar o el conocer ese tipo de comentarios es lo que nos permite, a pesar del cansancio, que es una realidad, a pesar de múltiples cosas que pasan, puedas continuar el tiempo que tú lo decidas. Ok, que no importa si es un mes, un año, 10. El tiempo que tú quieras. Ok, oye, vamos a llegar en el momento en donde una o la misma mamá dice, ¿sabes qué? Como que aquí hay algo que a mí ya no, ¿no? Yo conocí a alguien que siempre en redes sociales como que decía, no, sí, la lactancia, y continuó 1, 2, 3, 4 años, no recuerdo cuánto, pero fue un poco más del promedio, digámoslo así. Y de pronto un día me confesó que la verdad es que ya no sabía cómo destetarla, que ya era algo que incluso le generaba como mucho conflicto, y que por eso te voy a pedir ahorita que toda esta información la hagamos desde la verdad y el nulo juicio,
de que cuando alguien quiera dejar de hacerlo, de verdad lo dejen de hacer porque atenta contra cosas mucho más importantes. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mamá que sin importar el tiempo que tenga el bebé, dice, yo ya no quiero? Aquí hay algo que me está generando conflicto. ¿Cuál sería el primer paso que debe hacer para destetar a ese bebé? Ser mamá viene lleno de expectativas, consejos y 1000 opiniones. Y a veces lo único que queremos es sentirnos acompañadas. Por eso existen aliados como Simi Baby con productos de alimentación, accesorios, higiene y suplementos para que tú decidas lo que mejor funciona en tu maternidad. Simi Baby, contigo en cada pasito. Ok, primero que le da al niño saber que existen diferentes caminos en la lactancia, ¿no? Y creo que algo que nos ha enseñado la maternidad es que no es o blanco o negro, ¿no? Hay un matices de colores que nos va a permitir de ahí poder decir, a ver, yo quiero continuar con la lactancia, pero probablemente me apoyo de alguna otra herramienta. Quiero continuar con la lactancia, pero probablemente solo en ciertos momentos. Y entonces eso hace que la carga baje, ¿no? La gran mayoría de veces un destete se busca nocturno, ¿no? ¿Sabes qué? Es que tengo la expectativa de que si nosotros destetamos, pues vamos a poder descansar por la noche. ¿Qué sucede cuando mejoramos el sueño? ¿Qué sucede cuando tenemos una correcta higiene del dormir? Cambia completamente el panorama y me ha tocado múltiples casos de mamás que acompaño y que logramos mejorar lo que es la rutina del día a día, las siestas, etcétera. Y entonces, evidentemente, por resultado, pues vamos a tener un niño que descansa mejor por la noche. Y mamá también, infeliz. ¿Qué era, no? ¿Quería yo destetar o quería yo descansar mejor? ¿No? Entonces, pensamos que va junto con pegado, pero no. La realidad es que a veces pueden ser totalmente dos casos diferentes. Ahora, si yo ya estoy decidida en hacer lo que puedo empezar a hacer, pues primero identificar cuál es el motivo por el que lo quiero hacer. Que no, ese es el motivo que me va a mover a cumplir el objetivo. Porque si ni siquiera tengo un motivo, muy probablemente estoy con que quiero destetar porque quiero que coma mejor, porque quiero que... Pero a la vez ahora el niño lo veo difícil porque no es sencillo y entonces volvemos, ¿no? Este ciclo en el cual pues no estoy cómoda, pero a la vez sí, encuentra primero el motivo. ¿Por qué lo quieres hacer? Ok, y de los motivos que tú ves como asesora de lactancia, ¿cuáles son los más comunes? Descansar mejor por la noche, sentir más libertad, ¿no? Nos queremos justo esta parte esclavizada por la lactancia y no siempre se vive así. Apóyate de algo más, ¿no? Ve cuáles son los posibles escenarios que puedes tener en tu dinámica. Ok, ¿crees que lo que dice la sociedad puede afectar en estas causas de ya lo quiero destetar? Indudablemente, claro. O sea, por mucho que uno que se dedica a esto, yo que me dedico a la promoción de la lactancia, yo que he vivido 2 lactancias más allá del promedio, indudablemente lo que te dice la sociedad va a impactar en tus decisiones, ¿no? Pero ahí es donde tiene mucho que ver la decisión que tomas tú consciente. Ok. ¿Qué le dirías a una mamá que puede responder cuando le dicen, ay, mira, le vas a dar hasta la secundaria? O cuando empiezan a estos comentarios a ella a recibirlos de forma incómoda, ¿qué crees que puede responder ella? Creo que depende de la persona que te los dice, ¿no? Algo que he aprendido y a lo largo de este tiempo, tanto por las mismas redes sociales que te empiezan a generar una capa ahí de se me resbala todo, y evidentemente el número de veces que ha pasado, ¿no? Y entonces con base a ello depende de la persona. Si tengo una persona cercana, llámese tu suegra, una tía, alguien que puedes tener más confianza y que sabes que se va a abrir al diálogo, pues muchas veces también esas personas te lo dicen no con una mala intención, ¿no? O sea, al final del día no tenían información, la lactancia en tiempos anteriores era diferente, entonces pues a lo mejor el poderla cultivar con la información, eso le abre también como que el camino y el panorama y te permite poner un límite, ¿no? Y aquellas otras personas que no tienen un diálogo abierto, pues al final del día son tus pechos, es tu lactancia, tú decides y al final del día lo que comenten o no comenten, lo que quieras. Muchos mamás me dicen por ahí, ay, yo digo que voy a lactar hasta la universidad y se quedan callados. Lo que tú quieras decir, ¿no? Al final del día lo que te da a ti paz y saber que sí entra y que tomas y que... Ok. Y bueno, ahorita que decíamos de los pasos que debemos de seguir al tomar la decisión, era primero revisar las causas. Ya, ok, estoy convencida. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a identificar las tomas y por qué suceden, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas de esas tomas no meramente ya se dan por aspecto nutricional, sino ya también se dan por una cuestión emocional. Entonces, esas tomas, ¿yo cómo voy a sustituir? Siempre digo, el principal reto de un destete no es sustituir el alimento, la parte nutricional. El verdadero reto es reemplazar el alimento emocional. Y eso es entonces en lo que me voy a tener que poner a trabajar en las próximas semanas, en los próximos días, para poder encontrar otras formas de conectar. Porque eso es el destete, al final del día, es una transformación del vínculo. Ok. ¿Qué tanto influye que una mamá esté súper convencida de hacerlo o no? Porque sabemos que es un momento muy complicado, cuando te empiezan a jalar así como que toda la blusa. Siento que si tú no estás convencida, pues fácilmente vas a decir toma y el proceso va a ser larguísimo. Entonces,
¿Qué hacer en esos casos? Establecimiento de límites, ¿no? Creo yo que algo que promueve mucho la crianza respetuosa que hoy por hoy conocemos es que van a existir límites en todo. Como sociedad tenemos límites para todo. Entonces, el que tú puedas establecerle un límite a tu bebé no quiere decir que estás negando a mamá, ¿no? Siempre les digo, estamos negando solo una parte de lo que es mamá. Mamá está ahí, mamá está presente y eso es lo que hace diferente un destete responsivo. El acompañamiento que se le brinda al bebé, ¿no? El acompañamiento, la validación de las emociones y entonces cuando tú estableces el límite con seguridad, funciona mucho mejor el proceso. Ok, ¿y qué le dirías a una mamá que estoy segura que a todas nos ha pasado hablando de destete o en otras cosas, cuando de repente fallas? Y hago así entre comillas porque no es ninguna falla, pero se siente como de, no sé, no, ya, no le voy a dar nada hoy, estoy segura. Y a las 3 de la mañana, cuando lleva media hora chillando, por supuesto que vas a fallar. Y luego dices, oh, no, qué débil. ¿Qué le dirías a esa mamá que está sintiendo esto en el destete? Primero que nada, validarte, ¿no? Al final del día es algo totalmente normal y parte del proceso el que tú vuelvas a ofrecer el pecho, ¿no? Siempre les digo que lo vean como estas son las primeras últimas tomas de leche. No quiere decir que esta va a ser la definitiva. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces déjate fluir, permítete también validarte lo que tú estás sintiendo, porque yo te puedo dar muchas herramientas y tú puedes leer muchas herramientas hoy por hoy en internet. Al final del día la dinámica que tú tienes yo no la conozco. Y cuando tú estás sola en la noche con la necesidad de lo ofrezco, no lo ofrezco, algo que escucho mucho es, Esther, es que siento culpa porque yo sé que tengo la solución para poder calmar ese llanto y no se la puedo dar o no se la quiero dar. Entonces, si en ese momento tu necesidad, porque el destete respetuoso no solamente es para el bebé, también es para ti. Si en ese momento estás teniendo la necesidad de volverlo a ofrecer, adelante. Al final del día, esto también está formando parte de tu destete. Es todo un proceso. No quiere decir que va a ser todo lineal y no lo veas como un retroceso. Está formando parte de un todo. Ok, oye, ahorita te pregunté y yo no sé si me distraje o tú le diste la vuelta a mi pregunta. A ver, te la voy a volver a preguntar. Si has tenido esos momentos en donde dices que con toda esa información que tú tienes y en tu destete o en la pausa esta que hiciste, decías, fallé. O en un momento en donde te hayas sentido como muy, muy frágil. O incluso el mismo decir, es que ya no le quiero dar, pero soy asesora, ¿cómo no le voy a dar? ¿Lo has tenido? Creo que no, al final del día y por el cual continúo con la lactancia, más allá de que sí, evidentemente esto es parte de mi trabajo y el vivirlo también de una manera personal cambia completamente la perspectiva. Creo que el estar hasta aquí o el haber llegado hasta aquí es porque tomo decisiones de manera consciente o lo trato de hacer de la manera más consciente con la lactancia. ¿Tengo cansancio? Por supuesto. Hay noches en donde estoy agotadísima y digo, ¿en qué me metí? Por supuesto. Pero al final creo que cuando pasa, ¿no? Ese cansancio y cuando vuelves a tener la experiencia y te das cuenta que no estás lactando desde el vacío, sino que al final del día lo estás haciendo porque te gusta, porque quieres, porque lo estás disfrutando, puedes continuar o he podido continuar. Mi lactancia ha cambiado, sí, ¿no? O sea, obviamente mi chiquito de 2 años y medio ya no lacta al mismo tiempo que lactaba cuando tenía 6 meses, ¿no? Ya al final del día hay un establecimiento de límites. Oye, a ver, no, cuando salimos, si ya no me siento cómoda o en ciertos lugares donde no me siento cómoda, no, en casa. Oye, vamos, sí, pero tomamos solo 10, ¿no? Y hasta luego está contando... ¿Qué solo 10? 10 segundos, 10 minutos, 10 segundos. Entonces vamos contando 1, 2 y ya hasta que llega al 10 más, ya. Y entonces ya se para. Hay unas veces en donde funciona perfecto, hay otras veces en donde no, porque tampoco es el modelo de hijo Perfecto, que así, ¿no? Ajá. No, o sea, hay veces en donde no, pero al final del día el sentimiento final es el mismo, ¿no? Sigue siendo algo que disfruto hacer, continúo, ¿no? Hasta donde ya no me sienta yo tranquila o donde no me sienta capaz de, que fue lo que pasó con mi primer destete, ¿no? Ya era algo que no estaba dentro de mi radar, a pesar de que puedes continuar con la lactancia aún estando en embarazo, yo ya no me veía lactando a mi mayor otro tiempo más en conjunto con un pequeño, o sea, ya no era. Y entonces eso permitió no vivirlo como un duelo, lo vi más como una transformación, ¿no? Estábamos transformando el vínculo y me estaba abriendo a otra lactancia nueva, ¿no? Ok. Oye, hay un término que es agitación por amamantamiento. Platícame eso porque me parece interesante y estoy segura que muchas mamás lo viven y no saben qué es lo que está pasando. Sí, lo viven. Al no ponerle un nombre te sientes culpable por sentirlo, ¿no? O sea, piensas que lo que estás sintiendo está mal. Como si la lactancia me la han pintado color rosa, el sentimiento más bonito, el vínculo más hermoso, cómo estoy sintiendo un rechazo hacia mi bebé o hacia el acto de lactar. Y entonces ahí es en donde te llegan un cúmulo de emociones en donde no puedes parar de sentirlas y a la vez te sientes culpable por sentirlas. La agitación por amamantamiento
no solo sucede en el destete. Sabemos que también sucede en el inicio de la lactancia. Cuando estás con la lactancia hay dolor, hay molestia, la expectativa que le tenías es irreal. Entonces, ahí se vive una parte de agitación por amamantamiento y otra más cuando estamos en proceso de destete. ¿Qué es lo que sucede, no? Cuando escuchamos tanto el que la lactancia es lo mejor, pues ¿cómo voy a finalizar, no? O sea, ¿por qué lo voy a hacer si yo sé que tengo que llegar hasta cierto punto o hasta cierta edad? Entonces, ahí es donde empiezas a tener estas emociones de rechazo. Quisieras salir corriendo y soltar a tu bebé, lo jaloneas, lo das de mala gana. Entonces, eso tiene un nombre y se llama agitación por amamantamiento. Evidentemente, el acompañarlo desde la parte también psicológica ayuda mucho a la mamá, a estas emociones físicas, a estas sensaciones, pero también la parte en donde tú puedas ya decidir finalizar. Creo que ese es un factor sumamente importante, el que tú puedes decir, si yo ya estoy empezando a sentir que esto no va bien, como cualquier relación, tiene que transformarse. Tenemos que sentarnos a ver por dónde va a ir. Y entonces puedes evitar llegar hasta ese punto. Una mamá que ya llegó hasta ahí es porque dejó pasar muchas señales, que al final Lilia no se culpabiliza. Muchas veces las dejas pasar porque tenemos la falsa creencia de que como somos mamás, tenemos que vivir sacrificando todo por el hijo. Entonces, ahí es donde las decisiones autónomas, esta parte en donde también te veas, puedas tú sentir y vivir lo que está pasando, te va a permitir poner un límite o un final. Un final. Y pedir ayuda, ¿no? También me parece que ahí es súper importante. Luego nos comemos todos estos pensamientos solas y hay muchos expertos, como tú en este caso, en que podemos escribir y decir, estoy sintiendo esto, ayúdame, ¿qué hago? Entonces, tú tienes un taller de destete por si alguien quiere hacerlo. Repíteme, por favor, ¿en dónde lo pueden encontrar? Todas mis redes sociales, usualmente cada mes con mes, tenemos calendario de talleres y ahí viene fecha del taller, siempre es una vez al mes, es un espacio seguro. Buscamos que sea un espacio libre de juicios, con información, en donde a veces hay mujeres que entran al taller con la necesidad de destetar y se dan cuenta que no estaban listas para hacerlo. Y algunas otras más en donde toman el taller, toman las herramientas y entonces algo que siempre enfatizo mucho, yo no te voy a decir qué hacer, ¿no? Yo al final del día te voy a hacer sentir capaz de que la decisión que tú vas a tomar la vas a tomar consciente. Ok. Oye, todo esto siempre lleva un sentimiento de culpa, ¿no? Yo creo. ¿Qué le dirías tú a una mamá que te dice, es que sí quiero destetarlo, ya no quiero darle nada de leche, pero me siento muy culpable, entonces lo voy a seguir haciendo? Primero que nada, visibilizar la culpa, ¿no? O sea, ¿está mal sentir culpa por continuar o dejar? No. Al final del día, lo que tiene que ir después de, tengo culpa por esto, ¿qué voy a hacer con esa culpa? ¿No? Me da culpa dejar de hacerlo porque siento que le estoy quitando algo muy importante para mi bebé. Sí es algo importante para tu bebé, pero creo que algo más importante para él eres tú. Y si tú estás bien, evidentemente él también lo va a estar. Entonces, el que tú puedas colocar la culpa en el punto en donde veas el por qué viene y entonces ver el después de es lo que nos va a hacer que esa culpa se vaya minimizando. Ok. Ahora, para cerrar, te voy a hacer unas preguntas y me vas a contestar lo primero que se venga a tu mente. Algo que nadie te dijo de la lactancia y que lo descubriste sola. Que la lactancia no solamente es alimentar, la lactancia es entregarte en cuerpo, en tiempo, te confronta con todos tus miedos, con todas tus inquietudes, pero al final del día es un reto bastante maravilloso. ¿Qué es lo más difícil que te cuentan las mamás que les pasa mientras están lactando? Creo que desde el inicio, ¿no? El vivir en desinformación, no incluso por una experiencia personal, que tú no busques esa información, sino más bien la falta de conocimiento por parte de los profesionales de salud, no todos, pero hay algunos que esa actualización nos ayudaría mucho como mujeres, el que de parte de un profesional de salud también te sientas acompañada. ¿Qué emoción recuerdas más intensa de esa etapa? ¿Frustración, ternura o cansancio? Indudable frustración, ¿no? Creo que al inicio, cuando vas a lo desconocido y el que no sabes qué es lo que está sucediendo y cómo lo vas a vivir, te frustra, ¿no? El no poder en ese momento tener ya la solución hacia el problema. ¿Un objeto o un aliado que te salvó en la lactancia? ¿Algún cojín, una serie de Netflix, otras mamás? Creo que de ahí nace este espacio entre moms, ¿no? Esa necesidad por sentirme acompañada, ¿no? Me permitió informar, pero a la vez también sentirme cercana hacia otras vivencias. Si pudieras describir la lactancia en una sola palabra, ¿cuál sería? Transformación. Para mí fue transformación porque me dio un propósito de vida, ¿no? Me ha permitido acompañar a caminos de muchas mujeres
y a la vez ha sido también la forma en la que he podido darle uno de los mejores regalos a mis hijos. ¿Y a qué le pondrías pausa en tu maternidad? Creo que pausaría un poco esta necesidad de aprender, de crecer profesionalmente, porque a veces quiero abarcar tanto que me olvido de lo más importante que tenemos como mamás, que es el detenerte a ver cómo crecen tus hijos. Ay, voy a llorar. Ok, muchas gracias. Esto fue Mamás en Pausa. Gracias a ti, Lore. Gracias por venir y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mamás en Pausa. Y si les gustó, pueden escucharlo desde cualquier plataforma de audio. Muchísimas gracias. Este episodio fue patrocinado por Simi Baby, contigo en cada pasito, el aliado de mamá que ofrece productos diseñados para atender las necesidades de tu bebé.